Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el patrimonio de la humanidad en nuestra área de formación para la soberanía nacional. Comencemos definiendo patrimonio. ¿Nos suena a qué? Nos suena como a herencia, ¿verdad? Justamente es el nombre que se utiliza en inglés para definir patrimonio desde que la UNESCO habla de eso a partir de 1972. Y no es otra cosa que ese legado que nos han dejado nuestros antepasados a nivel cultural y que nosotros debemos no solamente proteger, sino también conocer para que de alguna manera entendamos la importancia que tiene eso para nuestra formación actual y para el futuro de la humanidad. Este patrimonio, como hemos dicho, la UNESCO lo ha dividido en tres. Hablamos del patrimonio natural, que no es otra cosa que estos espacios del planeta Tierra que conservan grandes fuentes de biodiversidad y testimonios de cómo era el planeta Tierra antes de que estuviese el ser humano allí. Hablamos del patrimonio tangible y hablamos del patrimonio intangible, que vamos a ir definiendo y caracterizando en las próximas partes de esta clase. Empecemos hablando del patrimonio tangible. Que no es otra cosa que lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre ha construido, el producto cultural del hombre que podemos palpar, que podemos ver, desde siempre, desde tiempos inmemoriales. La misma UNESCO, a partir de 1972, habla de que representan el testimonio y la simbología histórico-cultural de los habitantes de cualquier comunidad. Y hablan también del paso del ser humano por el planeta Tierra. Ese patrimonio puede ser de dos tipos. El patrimonio mueble o patrimonio cultural mueble, que es aquel que puede ser trasladado para su exposición o para su conservación y resguardo, y el patrimonio o bien cultural inmueble, que es aquellas muestras arquitectónicas, aquellas muestras, estructuras que no pueden ser trasladadas porque forman parte o están vinculadas a un territorio en específico, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el patrimonio intangible. ¿Y qué es eso? Pues se configuran en prácticas, expresiones y técnicas que los seres humanos nos hemos transmitido de generación en generación, que de alguna forma configuran la personalidad social de muchos grupos culturales del mundo y que conforman a su vez el legado nacional o que conforman las naciones en distintas partes del planeta Tierra. Este patrimonio tangible tiene ciertas características. La primera, le proporciona identidad, pertenencia y continuidad a las comunidades. Porque al ser transmitido ese conocimiento de generación en generación, hace que estas personas se sientan conectadas con esa sociedad, con esa cultura a la que pertenecen. Favorece el bienestar y la creatividad, porque muchos de estos patrimonios intangibles se convierten en fuentes de creatividad porque tienen que ver con la música, tienen que ver con el arte, las artes plásticas, tienen que ver con la artesanía y ayudan a que la gente desarrolle dentro de sí ese proceso de creatividad. Contribuyen también a la gestión del entorno social y generan ingresos económicos. Muchas de estas actividades hacen
que las personas puedan incluso hasta vivir de ellas. Y una muestra de esto es la fiesta de los muertos en México, que podemos ver o hemos visto nosotros como de ser una tradición que viene incluso antes de los españoles y que fue cristianizada por los españoles, se ha convertido hoy en día no solamente en una muestra de identidad de la nación mexicana, sino incluso también una característica de su merchandising cultural, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Cuáles son los tipos de patrimonio intangible? Los tipos son tradiciones orales, que hablan de cómo va pasando la cosmovisión de los pueblos, la manera de ver el mundo de los pueblos ancestrales de generación en generación. Las artes del espectáculo, danza, música, que también de alguna forma le dan identidad a los pueblos del mundo. Usos sociales, rituales y actos festivos, que son esas fiestas o esas manifestaciones culturales asociadas a fiestas religiosas o paganas que ayudan a que la gente mantenga de año en año, de generación en generación, un continuo de identidad. Conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza del universo, como las artes adivinatorias, como las culturas druidas del norte de Europa, y los saberes y técnicas relacionados con la artesanía tradicional, en donde los seres humanos con las manos van transmitiendo de generación en generación sus formas y maneras de relacionarse con la naturaleza y con su entorno. Un ejemplo clásico es la pesca tradicional en cada una de las partes del mundo donde se practica. ¿Cuál es la importancia del patrimonio intangible? En principio, integra a los pueblos, integra a las naciones, integra a las sociedades, las hace sentirse parte de algo que está más allá de la individualidad. Genera identidad, sentido de pertenencia, hace que la gente siembre raíces, contribuye al desarrollo de los pueblos, al desarrollo sostenible de los pueblos, porque incluso cuando generan recursos económicos, esos patrimonios intangibles, al igual que los tangibles, pueden permitir que una nación como por ejemplo Puerto Rico o Portugal o España puedan vivir tranquilamente de los impuestos que les produce el turismo, porque las personas van a visitar esos patrimonios, no solamente las edificaciones, las ciudades, sino también las cosas, las manifestaciones culturales que se dan en esos pueblos. Sensibiliza. ¿Por qué? Porque esos patrimonios nos hacen más humanos, nos diferencian de alguna manera, nos dan identidad, nos hacen enraizarnos, nos hacen que nos reconozcamos como parte de un todo, como parte de un sistema, como parte de una sociedad. Abordemos dos ejemplos vinculados con nuestra nación. El primer ejemplo, la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, que es patrimonio cultural intangible de la humanidad y es una manifestación cultural en la cual se celebra la fiesta de San Pedro, que es una fiesta católica, una fiesta universal, pero de una manera distinta a como se hace en el resto del mundo, en donde hombres se visten de levita, de pompá, para recordar a sus ancestros esclavos, a nuestros ancestros esclavos, y rinden culto no solamente a San Pedro Apóstol, sino también rinden culto a sus antepasados, a sus ancestros, cantando y bailando de manera particular en esos dos pueblos del estado Miranda. Eso dentro del patrimonio intangible. Y en cuanto al patrimonio tangible, lo que se ha denominado la síntesis de las artes mayores, que es nuestra ciudad universitaria de Caracas.
en donde el ser humano, el venezolano Carlos Raúl Villanueva, sintetizó la arquitectura, la escultura, la pintura, la ingeniería, la filosofía, sintetizó las grandes artes en esa obra magnífica que es la Ciudad Universitaria y la UCB, y que se ha convertido, como ustedes bien lo saben, desde hace más de 40 años en patrimonio de la humanidad. Eso nos ayuda a generar la identidad de la que nosotros tanto hablamos, y la invitación es a que ustedes en principio conozcan, valoren y le den significado a lo que es el patrimonio material e inmaterial, tangible e intangible de la humanidad y de Venezuela, porque eso, repito, nos hace más humanos. Muchísimas gracias por participar de esta clase y espero que hayas aprendido bastante. Hasta la próxima.